Es el momento de una buena entrevista, un buen análisis, de un momento de entretenimiento e información. El Ojo Blindado. Y nos metemos en la entrevista central del día de hoy. Recibimos a nuestro invitado Guillermo Bruno. Guille, buenas noches, bienvenido al Ojo Blindado. Buenas noches, Gonzalo, y buenas noches a todos los compañeros del programa. Un placer. Bueno, contanos un poco de la actividad de hoy. Se realizó un homenaje a Wilson Ferreira en su monumento ya conocido ahí en la avenida. Hubo presencia de dirigentes y público en general. Bueno, hacenos un poco una reseña de esta actividad de la tarde de hoy. Sí, en la tarde de hoy, bueno, y en conmemoración de esta fecha que para los blancos es tan sentida, la Departamental Nacionalista organizó en su conjunto con todo para todos los blancos y todos los ciudadanos en general, vecinos de Durazno, un pequeño, simple, sencillo, pero no por ello menos sentido homenaje a esa figura que escuchábamos, bueno, en la introducción del programa. Esa voz ya un tanto ronca y tal vez con la enfermedad haciendo sus primeras maldades. Y bueno, los blancos a veces tenemos esos que tantos nos critican, pero que nosotros nos sentimos un poco orgullosos, y es tener los sentimientos a flor de piel, y el solo hecho de ponerles una flor, de juntarnos y ver viejos wilsonistas y escuchar anécdotas de aquella época, ya nos hace una caricia al alma, nos deja satisfechos y también nos interpela día a día de honrar nuestros grandes hombres, nuestras tradiciones, y eso es un desafío casi diario, ¿no? Totalmente. Guillermo, ¿por qué ha costado tanto instalar el wilsonismo culturalmente en este país? Ha sido una lucha contra la hegemonía intelectual, contra la hegemonía del dialecto, prácticamente de la construcción de la historia. Hace muy poco tiempo hablaba, por ejemplo, con uno de sus hijos, con Juan Raúl concretamente, y hablaba de un proceso de reconstrucción de la historia indisimulado que se ha hecho a través de distintas fuentes históricas, que pueden ser siempre buenas a pesar de que uno pueda discrepar con los enfoques, pero siempre quedó, por ejemplo, esa lectura del doctor Sanguinetti, un tipo más que respetable, una figura intelectual de la vida política y social de nuestro país, pero que siempre ha intentado como ciertamente dejarlo sin efecto a Wilson Ferreira, en esa visión histórica de dejarlo como un romántico y no más que eso, y no como un estadista como lo que realmente fue. Sí, yo creo que bueno, que parte de las explicaciones de por qué el wilsonismo a veces no ha sido tratado con la altura que se merece y la seriedad que se merece, puede tener su causa en básicamente que el wilsonismo fue un surco ancho por el centro político del país que no se cerraba a dogmatismos ni a doctrinas cerradas, sino que haciendo base en la libertad como principio rector, pero además teniendo un pragmatismo muy grande desde el punto de vista político práctico, hizo que tuviera enemigos en muchas tribunas, a un lado y hacia otro de su posición política, y tal vez muchas veces el juego dialéctico que se da entre las oposiciones de los blancos y los negros enfrentados retroalimentan una contradicción política para validarse sus propios intereses. Y bueno, el wilsonismo como corriente política que desafiaba esas lecturas binarias y simples de la política, venía a interponer un ancho camino del medio con mucho pragmatismo, que ponía como base principios muy abstractos como son la libertad, pero que pensaba en consecuencias prácticas, como aquella frase que dijo en algún momento Wilson Ferreira: si en este país de 3 millones de habitantes un ciudadano tiene alguna necesidad, somos unos criminales. Y bueno, conjugar la parte dogmática e ideológica de principios abstractos y el sentimentalismo propio de los blancos, también conjugarlo con la visión práctica y diaria
que de eso, como muchos ejemplos de Wilson tenemos, tal vez los que hace un poco más complejo, y las lecturas más simples y lineales son las que a veces tienen más facilidad para imponer su relato, ¿no? Sin dudas. Sos un dirigente joven, hace mucho tiempo que estás en esta actividad, lo tenés también como herencia, porque a través de tu padre has estado prácticamente desde niño metido en comités, en actividades, en reuniones, has estado en presencia de grandes dirigentes y has conocido de qué se trata esta actividad. ¿Cómo hoy esa herencia wilsonista se puede reinstalar en lo que es la juventud, pero no solamente del Partido Nacional, sino de todo el sistema político en general, porque hablamos de una figura que termina trascendiendo a través de sus ideas y también de esa propia impronta de lo que era Wilson en sí, la figura, la persona de Wilson Ferreira, que siempre dejaba algo en cada lugar que hacía presencia por sus intervenciones, por su carisma, que también siempre lo llevó a hacer esa diferencia. Tal vez de los pocos que no llegó a ser presidente, pero quedó en esa visión de qué presidente hubiese sido. Sí, creo que Wilson tuvo la capacidad de ser un estadista sin nunca haber sido presidente ni gobernante del país. Si bien fue senador, fue ministro, desempeñó tareas importantes de gobierno y contralor, no tuvo el timonel del país, de la República, para hacer lo que tal vez hubiese querido hacer. Su condición de estadista la demuestra desde su gestión en el Ministerio de Ganadería. Quienes dicen que lo conocieron o por alguna lectura podemos decir que ha sido uno de los más grandes ministros de Ganadería de la historia, porque pensó siempre el país en una lógica productivista y de búsqueda de la riqueza nacional, que eso implicara la riqueza de los ciudadanos. Y bueno, de vuelta, desde la lógica de los de un lado y de los del otro, eran achacados por ese tipo de actitud. Pero en el presente creo que más allá de lo ideológico, que hay que llamarlo a los tiempos que corren y actualizarlo, creo que un amigo militante que lo conocí en Montevideo, de Cerro Largo, tenía una frase de cabecera que creo que calza muy justa, y creo que es que el wilsonismo hoy en día es una actitud de cómo concebir la política, la actividad política, y cómo concebir la gobernanza de la comunidad, más chica que sea, o del país todo, porque cayendo en pensamientos simples o en meros eslóganes, sean los cuales sean, no estoy refiriendo a ningún en concreto, a ningún partido político en concreto, sino darse lugar a las discusiones profundas y tomarse el tiempo de ver legítimamente en aquel que tal vez no piense igual que uno, que tenga la posibilidad de tener la razón y uno tener la mente suficientemente amplia como para dejarse convencer, y viceversa. Eso es una actitud que el país necesita, las comunidades necesitan que se desarrollen para sentar las bases democráticas y republicanas para el futuro, y no terminar como otros países cercanos y no tan cercanos, donde los blancos y los negros, donde la política hecha a base del eslogan y del grito de barra brava, capaz puede resultar más divertida, pero en realidad le termina resultando más dolorosa a la sociedad toda, ¿no? Totalmente. Metiéndonos en lo que tiene que ver con la vida partidaria y la incidencia de Wilson Ferreira. Conocido es que en el Partido Nacional, durante mucho tiempo, sobre todo post Wilson Ferreira, la gran mayoría del tiempo ha sido bajo el dominio electoral y político del sector herrerista, en su momento liderado por el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, hoy por Luis Lacalle Pou, ya con diferentes concepciones y con alas un poco más abiertas, y que tiene también una apertura en ese aspecto que ha cerrado algunos matices. ¿Sentís que el Frente Amplio en su momento, desde algún sector, tuvo ese coqueteo con querer hacer una especie de arrebato ideológico de las ideas de Wilson, como de repente en su momento se quiso instalar el hecho de que el vallismo para algunos colorados se había identificado en el Frente Amplio? Puede que sea una lectura que se dé en la política, y es cierto, y
y tal vez, digo, desde el lema Frente Amplio, ciertos sectores más identificados con tal vez con una posición de centroizquierda o socialdemócrata puedan haberse sentido tomar esas banderas del wilsonismo, lo que es legítimo y no está mal que quiera suceder. Si eso sucede, finalmente sería la victoria de Wilson en el tiempo, que sus banderas no solamente sean reclamadas por los militantes y el colectivo que forma el Partido Nacional, sino también por militantes y colectivos que forman otros lemas. Finalmente el tiempo le habrá dado la razón a Wilson de que su concepción política era la valedera. Exacto. No obstante ello, Wilson no se entiende, no se puede concebir desde otra posición distinta a la que es su más pura interna y venía de la más honda tradición de lo blanco, no más aún que del Partido Nacional, sino del Partido Blanco, esa tradición que conjugaba lo más profundo de la historia con lo más locos sueños para buscar hacer realidad lo que él creía. Te reitero, creo legítimo que desde otras tiendas políticas quiera hacerse tomar esas banderas, y sería la paradoja de que Wilson, con el paso del tiempo, tal vez convenció a los que en su momento no pudo convencer y les hacían la batalla dialéctica política en su tiempo, ¿no? Totalmente. Cambiando de tema y viniendo a la actualidad y en lo que tiene que ver con este año electoral, se empiezan a tomar ya definiciones, de a poco empiezan a calentar los motores para lo que es la campaña hacia la elección departamental. ¿Cuál es hoy la situación de Guillermo Bruno en particular, de su grupo, de lo que tiene que ver incluso con Juan José Bruno, con el sector que alguna vez nucleó a Todos por Durazno y que en su momento en la elección nacional logró un acuerdo con el sector encabezado por Raúl Montero, hoy con funciones administrativas, y que obviamente empieza el hecho del ajedrez político, ¿verdad? Más allá de la candidatura única de Vidalín, hay perfiles que se empiezan a marcar para las listas que van hacia la Junta Departamental. Sí, como tú decís, digo, se vienen las elecciones departamentales y municipales, y bueno, en ese sentido, de a poquito y dado este contexto muy particular y muy especial, se están comenzando a tomar decisiones y a ver la forma de que se pueden comenzar a realizar actividades, y bueno, en ese sentido es que vamos hacia septiembre. Digo, nuestro grupo, haciendo un poquito de recopilación, participó solo, por decirlo, en las internas con su histórica lista 1, y bueno, después, dadas las circunstancias políticas y los contextos que se van dando, creímos que era necesario la existencia de una candidatura a diputación en la cual nos sintiéramos plenamente representados y poder trabajar por el Partido Nacional, haciéndolo con ganas, con un candidato a diputados por el cual sentíamos la satisfacción de militar por él, como lo fue Raúl Montero, y como tú decís, hoy está inhibido a realizar política porque está en un entorno, ¿no? Y bueno. Perdón, no lo tenemos en este momento, se cortó. Bueno, ya retomaremos el contacto. Estaba bastante interesante lo que hablábamos, nos metíamos ya en la vida de la política departamental porque se vienen las elecciones, y tengo novedades además en cuanto a invitados que tienen que ver con la vida política de nuestro departamento para los próximos días. Ya les voy contando, compañeros, ahora enseguida cuando retomemos el diálogo. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Y decía que en octubre comparecimos varios grupos, individualidades, personas a acompañar a Raúl Montero y el Senado de lo que fue Unidos, que fue la unión del herrerismo y la unión de los intendentes blancos. Y bueno, producto de ello, de la buena forma en que se trabajó, de concebir la actividad política y la militancia de una forma muy parecida, los distintos colectivos y en que en su momento éramos individualidades, decidimos comparecer ahora en marzo, casi todos los que comparecimos en aquel momento, en una sola lista, en la lista 36, que además pretendemos que no sea solamente una lista, sino que sea un punto de inicio para una agrupación de manera más homogénea, no solamente juntarnos para ir a una elección,
sino unirnos para desarrollar la actividad política de la forma que creemos que hay que desarrollarla, ¿no? Totalmente. Ese punto de inicio que haces mención, ¿cómo se dilucida a través del tiempo, tomando en cuenta, por ejemplo, el hecho de resignar lo que es la presencia por sí sola de una agrupación histórica del Partido Nacional y de Durazno, y me refiero a la Todos por Durazno, la lista 1, que después de mucho tiempo no va a comparecer en una elección departamental y que no va a tener justamente ese nombre identificado con un grupo de gente, un sector determinado del Partido Nacional y en la figura de Juan José Bruno? Sí, es una lista, como tú decís, que una agrupación que tiene 27 o 28 años hoy, que compareció a su primera elección en el año 94, yo era un botija, tenía 5 años, y bueno, participó hasta el momento de las internas, pero creo que en la actividad política no hay que tener las vanidades en un nivel tan alto como para evitar las construcciones colectivas que son lo que realmente valen. En ese sentido se creyó desde la lista 1 y sus integrantes que era necesario dar un paso hacia adelante, buscar una acción superadora y un colectivo superador, y bueno, las vanidades no deben tener lugar en la actividad política, y realmente nos sentimos muy conformes con los compañeros que nos hemos encontrado y trabajado hombro a hombro, y bueno, producto de eso es que lo que se dio en octubre se va a repetir ahora. Si hubiese sido una coincidencia solamente accidental lo de octubre, ahora esta elección departamental no existiría. En cambio, de la mano de mucha gente de mucha experiencia, pero a su vez integrada con gente más joven, por decirlo de alguna manera, como es el caso mío, es el caso de Gonzalo Espino, de Matías Noguera, Leticia Arias, sí, y otros compañeros. Decidimos entre todo y discutiendo mucho, que a veces parece que es un grupo tal vez muy discutidor, pero hace 20 días y con 3 o 4 reuniones venimos discutiendo el futuro y lo que va a suceder, y bueno, se llegó a la conclusión de que comparecer con la lista 36, comparecer unidos en ese grupo, y encabezada la lista por Rosario Moreno, una mujer que se ha hecho en la vida política por sí sola, que además es del interior y ha hecho una gran gestión en Cerro Chato, y con un equipo que acompañe y que tiremos desde una concepción horizontal de la que es la actividad política, presentar nuestra lista a la consideración ciudadana, y bueno, finalmente serán los vecinos de Durazno los que dirán, tendremos este o cual respaldo, y bueno, eso será un deber y será también previamente un desafío, ¿no? ¿Cuál es la característica principal de la composición de la lista 36? Ya mencionabas nombres importantes como Gonzalo Espínola, como Leticia Arias, pero hablamos de, por ejemplo, del camino que tomó cada uno. Por ejemplo, la lista 1, Ana Laura Gadea, Mario Monzón, hoy integran lo que es la lista 11, que reflotó y logró un acuerdo, por ejemplo, con el sector que encabeza el doctor Juan Estraneo. Sí, Mario, compartimos militancia hasta las elecciones de las internas de junio. Con Ana Laura ya había decidido iniciar su propia línea política en las propias internas. Sí. Son decisiones legítimas y positivas, incluso de que el partido se enriquezca en la diversidad de opciones, y también es positivo que la gente sienta para sí el desafío y la capacidad de tener y desarrollar proyectos políticos. Por otra parte, nosotros con Gonzalo Espino, Graciela Chávez, mi nombre, gente de Elena Soria de Sarandí de Sí, y otra gente, sí, que damos parte de la 1, vamos a comparecer junto con la 36, que viene con gente integrada de varios orígenes, como vos mencionabas y yo lo decía antes, a Leticia Arias, que viene del herrerismo más puro, la doctora Patricia Bermúdez, que es una persona con mucho respeto en la ciudad y con una militancia de larga data en el Partido Nacional, Gonzalo Espínola, Gustavo Noguera, que viene de lo que era tal vez el cerno vidalinista, es una persona de suma confianza de Vidalín, que va a estar en este grupo,
Podemos seguir nombrando, por ejemplo, a Cacho Casuriaga, que va a ser candidato a alcalde en San Luis, y todos sabemos la valía que tiene en dicha localidad. Tenemos a Silvia Davis en Carmen, que es una mujer militante, siempre fue militante del Partido Nacional, y en octubre ella se animó a ser un poco la referente del grupo de Raúl Montrero en aquel momento, y con una campaña muy cortita que, si recordamos, fue de 25 días, un poco más, tuvo un buen desempeño. Y bueno, en esa línea creo que lo que más nos une y nos sentimos identificados es que somos todos, tenemos un especial apego a lo que es la militancia, y la militancia partidaria con lo que es los principios del Partido Nacional, y además creemos que podemos ser parte de una lista que le dé a Vidalín y un equipo muy importante, que Vidalín, siendo el hombre que es y siendo el gobernante que ha sido con rotundo éxito, y que sin duda, además de gobernante, puedo aventurarme a decir que es el político con mayor relevancia, por lo menos de los últimos 50 años del departamento, que él sienta que cuando mira por arriba del hombro y mira a nuestro grupo, dice: con esta gente puedo jugar tranquilo, porque militan, echa para adelante y le ponen cabeza a la cosa. Clarísimo. Guillermo Bruno, te esperamos pronto otra vez aquí, porque empieza la campaña, como bien decíamos, y se habrá mucho todavía por pasar en esta elección, que no es de las más comunes, tiene un contexto inédito, pero no deja de ser un panorama electoral que se va a poner después mucho más caluroso con el paso del tiempo y la cercanía de la instancia electoral. Te esperamos aquí nuevamente pronto. Un abrazo grande, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, y bueno, muchos éxitos en el nuevo desafío, y es bueno que hayan cada vez más programas periodísticos. Sé que es difícil emprender, sí. Y bueno, a ustedes la felicitación y el reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.